le he titulado al tema ¿Cómo recuperarse de una desgracia? ¿Cómo recuperarse de un tiempo de desgracia? En este mundo, el Señor nos garantiza que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Sin embargo, también nos dice de que íbamos a tener dificultades, íbamos a tener pruebas, pero que confiáramos que Él había vencido al mundo. La verdad es de que aunque nosotros seamos creyentes, vamos a tener que pasar por momentos difíciles en la vida. Y hay cosas que vienen en la vida del creyente que uno no llama. Por ejemplo, usted no llamó al virus y a usted le dio. Usted no llamó eso llegó. Como muchas veces hay circunstancias que nos envuelven porque simplemente somos humanos, estamos en un mundo dañado y nos puede llegar en que tengamos que ser parte, ya sea de una desgracia a nivel nacional, un terremoto, una pandemia o algo, digamos, a nivel familiar. A veces las cosas que pasan en nuestra vida no necesariamente fue porque nosotros hicimos algo. He conocido muchos casos de personas que han perdido todo y no porque ellos fueron malos administradores de lo que tenían, sino porque quizás un hijo, una hija o alguien cercano tomó malas decisiones y perdieron todo. Son cosas reales que le pasa a la vida del ser humano. Pero Dios ha dejado en su palabra suficientes historias para que nosotros podamos aprender cómo podemos levantarnos aún de las condiciones más paupérrimas que un ser humano puede vivir. ¿Cómo se puede levantar? Es posible que una persona que ha tocado fondo se pueda levantar. Las historias que vamos a ver el día de hoy nos enseñan que sí es posible superar cualquier tipo de desgracia que pueda tocar a nuestra puerta. Quiero hablarle de 3 personajes en particular que tuvieron que vivir circunstancias muy difíciles para ellos y sin embargo tuvieron actitudes que hicieron que la mano de Dios se moviera a favor de ellos y pudieran salir de allí. Porque la voluntad de Dios, amados hermanos, es que usted supere cada una de las pruebas que vienen a su vida. La Biblia dice de que el lloro durará la noche, pero en la mañana vendrá, ¿qué dice? La alegría. Hay tiempos oscuros en la vida, pero también Dios ha prometido tiempos de aclarecer para nosotros. Entonces le quiero contar 3 historias que están en las Escrituras de personas que tocaron unas circunstancias que creo y considero que ninguno de nosotros todavía ha vivido. Ninguno de nosotros ha vivido la circunstancia de estas 3 personas. Y vamos a ver qué hicieron ellos, que salieron de allí. Y qué podemos hacer nosotros para que si no estamos allí, si algún día llegara a tocar, ¿cómo vamos a salir? ¿Cuáles son las actitudes, las herramientas espirituales que tenemos que tener para salir adelante de cualquier circunstancia? La primera historia que les voy a contar va a reforzar el primer punto que quiero que usted anote en su mente, en su cuaderno, donde usted esté anotando. Pero cuando las circunstancias difíciles vienen a nuestra vida, lo primero que tenemos que recordar es lo siguiente: no nos podemos echar a morir. No se puede echar a morir. No importa qué circunstancia sea. Usted no puede echarse a morir. Y voy a contarle la historia de unas personas que muchos no se menciona en la Biblia. Es muy pequeño el pasaje que la Biblia le otorga a la historia de estos 4 leprosos. Son 4 leprosos que están viviendo una circunstancia histórica en el pueblo de Israel de las peores. Déjeme hacerle un poquito de preámbulo histórico para que usted pueda entender la dimensión de lo que esta gente estaba pasando. Resulta ser de que Dios había permitido que un imperio, digamos el imperio sirio, el gobierno sirio, hubiese avanzado en la tierra, y era un tiempo donde los sirios iban a los lugares
sitiaban, mataban, se llevaban a las mujeres. El imperio sirio era un ejército terrible, feroz. Quien se metiera con el ejército sirio estaba en serios problemas, pero ellos tenían un plan de conquista. Entonces iban por los pueblos, los sitiaban, robaban, saqueaban, se llevaban las mujeres y era una desgracia donde ellos llegaban. Bueno, resultó ser de que el pueblo sirio llegó ese día a Israel, llegó y tocó las puertas de un pueblo que se llamaba Samaria. Eliseo, era en ese entonces el profeta de la nación. Y resulta ser que cuando el ejército sirio llega a Samaria, ¿verdad? El pueblo israelita, el rey de Israel, se siente impotente, completamente impotente de hacerle frente a ese ejército, porque era un ejército que no se podía contar. En ese tiempo también el favor de Dios estaba apagado en la nación, producto de su propio pecado, y no tenían recursos con que hacerle frente a semejante situación. Entonces enseña la Biblia que comienza un periodo donde ellos literalmente están como una especie de escondidos dentro del pueblo. El sitio fue tan prolongado que dice la Biblia que llegaron a un punto donde se les acaba a ellos todo abastecimiento de alimento. Se les acabó. No tenían absolutamente nada que comer. Yo creo que usted, si tiene unos buen par de años en su vida, usted ya habrá vivido terremotos, usted habrá vivido huracanes. Ahora todos hemos vivido una pandemia, pero hay algo que nunca hemos vivido y es una hambruna. Eso nunca lo hemos vivido, una hambruna de verdad. No es como que usted tuvo hambre un día, ¿verdad? No, eso ya era de una hambruna que estaba provocando la muerte de la gente. Llega a un extremo tan grande esta situación que el rey un día decide estar cerca del pueblo y escucha a una mujer que lo llama y le dice: venga, le quiero exponer un problema que tengo. Y el rey le comienza a contar, esta mujer le comienza a contar un problema que tiene con otra mujer. Y en esos pasajes usted puede dimensionar la gravedad que había de la situación. No era una hambre cualquiera lo que aquí estaba pasando. Quiero mostrarle la conversación para que usted pueda dimensionar esta condición humana que ellos estaban viviendo. Dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 28, que cuando el rey iba pasando, una mujer se le acerca y le dice, lo llama. Entonces el rey le responde y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te puedo ayudar? Una frase, ¿verdad? Ella respondió, esta mujer, o sea, otra mujer que estaba ahí con ella, me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy. Y mañana comeremos al mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Aquí no estamos hablando de cualquier situación humana, aquí estamos hablando de una situación extrema de humanidad. Un hambre donde se había acabado cualquier recurso, que ya lo único que quedaba para poder sustentarse y seguir viviendo era echar mano del canibalismo. Usted se puede imaginar estar por un momento en una situación donde lo único que usted tiene para comer, lo único que se imagina que usted puede hacer para comer es matar a alguien y comérselo. Eso ya es una condición humana de las peores, porque uno ya tiene que romper un montón de candados psicológicos que tenemos los seres humanos, dados por Dios, como por ejemplo el afecto natural que Dios le da a todos los seres humanos para que tengan compasión de otra persona. Pero aquí la situación era tan terrible que ya ni eso había. No había esa, ¿cómo me voy a comer a otro ser humano? Pero en el caso de estas dos mujeres relata que la condición todavía había llegado a un extremo más grave, en el sentido que no solamente se imaginaba comerse a otro ser humano, y yo estoy seguro que usted nunca se ha imaginado en caso de hambre que se va a comer a alguien, pero aquí viene lo peor del asunto de la historia,
que estas mujeres se pusieron de acuerdo para comerse a sus propios hijos. Eso ya era otro nivel. Y dice que la primera, en la desesperación cedió, dijo, está bien, vamos a comernos al niño. Y dice la Biblia que lo cocieron y se lo comieron. O sea, yo no me imagino peor condición humana que esa. Llegar al extremo donde uno dice, bueno, ¿qué queda para comer? Me voy a comer a mi hijito. Porque la naturaleza humana siempre prioriza a los hijos. Uno prefiere dejarse de poner uno y que se pongan los hijos. Prefiere comer uno menos y que los hijos coman más. Eso es lo normal. Pero cuando ya usted ve una historia donde ya la gente ya está pensando, bueno, me voy a tener que comer a mi hijo, es porque no solamente la situación nos estaba afectando a un nivel de hambre, sino también a un nivel mental. Se necesita ya tener una afectación en la salud mental para llegar a ese extremo, para llegar al extremo de decir, yo me puedo comer a un hijo. Entonces, esto era una condición sumamente terrible en la que estaban todos los habitantes de Samaria. Pero habían 4 leprosos que no solamente tenían que vivir la condición del pueblo samaritano, sino de que también ellos tenían su propia desgracia personal. O sea, no solamente tenían que lidiar con lo que le estaba pasando a todo el mundo, sino que ahora tenían que lidiar con algo particular de ellos, algo que les estaba pasando particularmente a ellos. Y eran 4 leprosos. Y la Biblia enseña que cuando uno era leproso, era un desechado de la sociedad. Los recursos se habían acabado primero para ellos antes que para nadie. Y sin embargo, llega un momento que las Escrituras nos enseñan que estos 4 hombres tuvieron una actitud muy diferente ante semejante situación. Y vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 28. Y dice así, en el 7, verso 3, vamos al siguiente capítulo, dice así. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno para el otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ellos comenzaron a decir, un momento, ¿nos vamos a quedar aquí sentados hasta que nos muramos? Esto es todo lo que vamos a hacer de aquí hasta que nos muramos. Fue un despertar del alma, un despertar de la conciencia de estos hombres, que aunque estaban en las peores de las condiciones humanas, dijeron, ¿sabes qué? Yo no me voy a echar a morir. Yo no me puedo quedar sin hacer nada. Tengo que hacer algo. Y la Biblia enseña que estos hombres se dijeron, no podemos quedarnos aquí. Y mira la conversación que sigue. Y usted va a seguir allí el hilo del pensamiento que ellos tenían. Y dice así, si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, vamos a morir allí. En otras palabras, ellos concluyeron que hicieran lo que hicieran, de todos modos iban a morir. Lo que les esperaba era lo peor, la muerte. Pero aún así, dice que ellos siguen su razonamiento y dicen, y si nos quedamos aquí, también vamos a morir. Entonces, ellos dijeron, bueno, nos quedamos, morimos, nos vamos a morir. En ese punto, cualquier ser humano se da por vencido y dice, ¿para qué me voy a mover? Yo me quedo aquí. Ya ni modo, a esperar hasta que me muera. Pero ellos dan un paso más. Y miren lo que dice. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, pues moriremos. Pero aquí lo que estamos viendo es un razonamiento de unas personas que en las peores condiciones tuvieron esperanza y dijeron, intentemos al menos hacer algo. No nos quedemos aquí esperando la muerte. Tenemos al menos que intentar hacer algo. Y mire, producto de ese razonamiento, de esa fe como un grano de mostaza que ellos tuvieron, Dios hizo maravillas a favor de ellos, como la hará también con usted y conmigo, aún en las peores circunstancias, siempre y cuando nosotros digamos, no me voy a echar a morir. Y dice en el verso 5, se levantaron pues al anochecer,
para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, dice, se dieron cuenta que ahí ya no había nadie. Imagínense, está todo un pueblo israelita metido en la casa teniendo miedo porque hay un ejército que los está acampando. Estos hombres dicen, voy a ver qué pasa. Llegan, y cuando llegan al campamento de los sirios, no hay nadie. Los sirios se habían ido. Ya no estaban allí, la amenaza había cesado. Como muchas veces en nuestra vida, las amenazas cesan, pero nosotros seguimos siendo presos del miedo a que todo va a salir mal. Y estamos presos. Pero ya Dios se había encargado de los sirios, ya se los había llevado lejos, porque Dios había obrado un milagro poderoso para quitar esa amenaza de Israel. Y miren lo que había pasado. Vamos a ver en el verso 6, dice así: porque Jehová, dice, había hecho que en el campamento de los sirios se oyesen estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Esto fue un milagro que involucró sonidos milagrosos, porque ¿qué pasaba? Los sirios estaban allí y comenzaron a escuchar, pero como estruendo, que venían carros, caballos, y escucharon un ejército poderoso. También Dios hizo que se regara un rumor en el campamento, y el rumor era de que los israelitas se habían aliado con otro pueblo y que juntos venían a hacerle frente a ese ejército. Eso fue un milagro. Y entonces llegan ellos y ven, se dan cuenta que ya no hay más amenaza. Pero mira todavía lo que pasó, cómo Dios premia la fe de aquel que dice, ¿sabe qué? No me voy a echar a morir, yo me voy a levantar, yo voy a ir a buscar a ver qué más hay para mí, qué Dios puede hacer por mí. Y mire cómo Dios premió esa fe, porque dice luego en el verso número 8, dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron, dice, en una tienda y comieron, dice, y bebieron. ¿Qué es lo que había pasado? El ejército sirio había escuchado una cosa tan terrible que no les dio tiempo de recoger nada. Ellos dejaron ahí la comida, dejaron los tesoros que se habían llevado de otros pueblos, dejaron todo ahí para salvar su vida. Y entonces llegan estos 4 leprosos y cuando ven el campamento, hay de todo, hay comida, hay bebida, y ellos estaban muertos de la risa, felices. Y miren lo que dice, que además comieron, bebieron, y dice, y tomaron de allí plata, dice, y oro. No solamente saciaron su necesidad básica, ahora también se hicieron ricos de la noche a la mañana. Imagínense, dice, tomaron plata, oro y vestidos, dice, y fueron y los escondieron. O sea, esta gente llegó y yo me los imagino emocionados, vamos, escondamos esto. Y todo lo que habían perdido en su vida por ser leprosos, todo lo que no tenían en su vida por estar rodeados del ejército sirio, de la noche a la mañana, por un acto de fe, Dios le dio eso, se lo devolvió eso y mucho más. Y ellos estaban apurados quitando todo. Pero llega un momento, dice, volvieron a entrar en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y les escondieron. Pero en el siguiente verso pasa algo en la vida de ellos, que hay una pausa aquí y dice que se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, comienzan a decirse. Hoy es un día de buenas nuevas y nosotros estamos callando. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, dice ahora, y entremos y demos la nueva a la casa del rey. Allí en este punto ya ellos dijeron, bueno, ya agarramos todo lo que pudimos, pero no podemos quedarnos con nosotros esto calladito. Y fueron ellos los que llegaron a anunciarles al rey y a todos los de Samaria que estaban encerrados, producto del miedo, de la amenaza siria, que ya todo había pasado y que había un botín esperándolos. ¿Por qué me encanta esta historia? Porque es una gran lección, amados hermanos. Cuando uno se levanta, cuando uno cree, Dios obra a favor de uno.
Pero si usted se queda allí, se queda sin hacer nada, si usted se echa a morir, ¿sabe qué? Usted no va a ver la gloria de Dios en su vida. Esta gente, ¿sabe lo que hizo? Dijeron, ya, si me quedo, me muero. Si me muevo para allá, me voy a morir. Pero me voy a morir sentado, haciendo nada. Y dijeron, no, yo voy a buscar qué hacer. Y en esa actitud de búsqueda, qué hacer por su vida, por mejorar su condición, por salir de la desgracia en que estaban, por no dejarse rendir por la circunstancia, Dios transforma la circunstancia y los bendice. Como lo va a bendecir a usted también el día en que usted se levante y dije, ¿sabe qué? Yo no me quedo más postrado aquí. Yo me voy a levantar y voy a creer que Dios va a prosperarme y va a bendecirme todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La segunda historia que les quiero contar trae consigo otra lección muy importante. ¿Qué debemos de hacer cuando hemos tocado fondo? Cuando hemos llegado a tiempo de desgracias en nuestra vida, cuando ya las cosas no las tenemos como nosotros quisiéramos. Y es el ejemplo de dos mujeres en particular, y que hicieron una cosa, decidieron tomar la decisión de darle su mejor cara a sus circunstancias y a la vida. Y les voy a hablar de dos mujeres, una se llama Ruth y la otra se llama Noemí. Noemí era una israelita. Noemí era una mujer que tuvo que vivir una desgracia nacional, donde la condición de los israelitas estaba tan mal que la única opción que ella y su esposo vieron para su familia era el exilio. Ellos dijeron, bueno, yo me tengo que ir de aquí, porque aquí está esto muy mal. Y agarraron sus maletas y se fueron para Moab. Moab aparentemente estaba mejor y ellos se fueron allí. Pero ¿qué pasó? En el exilio esta mujer, que iba huyendo de una desgracia nacional, encontró una desgracia personal. Porque dice la Biblia que su esposo y sus dos hijos se le murieron allí. Ahora, en aquel tiempo, que a una mujer se le muriera su esposo y sus hijos, no solamente era un tema que le afectaba en un nivel afectivo, la pérdida de un ser querido simbolizaba muchísimo más para ellas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo ser mujer era ser la persona en la cola del respeto y del beneficio social. No había una compasión por una mujer sola. En aquellos tiempos ser mujer era estar totalmente desprotegida. La única manera que una mujer tenía valor en la sociedad era si estaba casada, si tenía marido o si tenía hijos que la ampararan. Pero en el caso de Noemí se le acabó, no tenía ninguno de los dos. Ser mujer nunca ha sido fácil en la historia de la humanidad, hasta ahora, para nosotras, digamos. Y no en todos lados del mundo, en este momento de la historia humana tampoco. Había una oración que se daba en el templo de Israel, que siempre decía, algunos judíos decían, Señor, te alabo, porque no soy perro, ni tampoco soy mujer. Así era la condición, así eran vistas las mujeres. Entonces, esta mujer, Noemí y su nuera, lo que les había pasado no era cualquier cosa en la vida. No es como que a usted se le muere su esposo, pero bueno, están sus hijos. O se le muere un hijo, pero bueno, tiene un soporte social que la sostiene. No, ellas no tenían nada, cero, nada. Y ella regresa otra vez a Israel. Y cuando ella regresa, la reconocen y le dicen, hey Noemí, la saludan. Y ella para el saludo y dice, ¿sabe qué? No me digan más Noemí. Porque Noemí significaba placentera. Y ella le dice, no me digan más así. De aquí en adelante me van a llamar Mara. Porque Mara significaba amargura.
Y ella dice, porque en amargura me ha regresado el Todopoderoso a este pueblo. Así era la condición del alma de Noemí. Y comienza a correr la historia. Y ellas llegan al pueblo de la familia antigua. Y había una ley que amparaba a una mujer viuda. Si el esposo moría, para que la mujer no quedara desamparada, alguien de la familia cercana iba en un nivel que, por ejemplo, primero tenía que ampararla el hermano del difunto. Si no la amparaba el hermano del difunto, algún primo, algún tío, y así. Y ellas regresan y hay la posibilidad de que uno de ellos la ampare, pero dice el que tenía que hacer eso, dice, no, yo no la voy a amparar. Yo desisto de esa ley, a mí no me involucren. Pero ellas ponen su mirada, Noemí pone su mirada en un hombre que se llamaba Boz. Y le da instrucciones a su nuera. Y le dice, mire, hay una posibilidad que este hombre la ampare. Y en Ruth 3:3 salen de la boca de Noemí unas palabras que parecieran, por así decir, frívolas, pero tienen un gran contenido espiritual. Noemí le dice a Ruth, mire, vamos a hacer esto. Báñate y perfúmate y ponte, como dice, tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que se dé cuenta. Dice que estás allí hasta que hayas terminado de comer y de beber. Pero aquí lo que Noemí le dijo a su nuera es, póngase bonita, báñese, póngase su mejor ropa y salga a buscar esta oportunidad. Porque sabe, cuando uno está en situaciones difíciles, la tendencia que muchas veces tenemos es a descuidarnos en todos los sentidos de la vida. Lo primero que se va a la basura cuando uno está ahí es la imagen. Ya uno no se baña, con costo se lava los dientes si acaso, mucho menos que se va a echar un perfume, nada, porque uno está en una condición emocional terrible. Y sin embargo le dice a esta mujer, a su nuera, vaya, báñese, ponga perfume, ponte tu mejor ropa y sal a buscar esa oportunidad. En otras palabras le estaba diciendo, dele su mejor cara a la vida, a la circunstancia. Y muchas veces parece mentira, pero hasta como uno se viste, el tiempo que uno se dedica al arreglo, habla muchísimo de la condición espiritual en la que uno está. Entre más baja, menos arreglo. Y así se desarreglan un montón de cosas en la vida. Dejamos que se desarregle la casa, dejamos que se desarreglen las finanzas, dejamos que se desarregle la salud, dejamos que se arregle todo y todo va en declive. Entonces Noemí le dice a Ruth, hay que cortar ese ciclo. Y lo primero que la manda es a bañarse y a perfumarse, a darle su mejor cara a la vida. Hace poco, cuando mi hijo estuvo en cuidados intensivos en el hospital, esta es una lección de vida que el Señor me la mostró hace aproximadamente 21 años cuando mi mamá murió. Después que mi mamá murió, yo quedé en un duelo bien profundo que con costo y me bañaba. Y Dios me habló hace 20 años en este pasaje en particular. Ahora que mi hijo estuvo en el hospital, una vez que yo supe que el Señor me lo iba a dejar con vida, yo iba a la unidad de cuidados intensivos, lo hice por 21 días, y un día yo llego y me dice alguien, yo nunca había conocido a una persona como usted. ¿Cómo así? Que viniera maquillada a cuidar a su hijo a cuidados intensivos. Mire, por un momento me dio pena, porque dije, ¿qué imagen estaré dando? De una súper vanidosa. Pero es que, hermanos amados, o sea, si Dios le dio la victoria, es momento de levantarse, amén, y darle su mejor cara a la vida. Y tal vez usted no siente que esto sea nada espiritual, pero allí empieza, es la primera conexión para todo lo que Dios va a hacer después en su vida.
La tercera cosa que uno tiene que hacer cuando ha caído en tiempo de desgracia, en tiempos malos, es orar y ponerse manos a las obras, manos a la obra. Cuando uno está en tiempos como estos, lo que uno quiere hacer es llorar, dedicarse a llorar y no a orar. Y hay una gran diferencia. Con llorar uno no resuelve nada, pero la oración mueve la mano de Dios a favor nuestra. Ahora quiero contarles otra historia. Se llama Nehemías el hombre. Nehemías está en una época de la historia de Israel donde Israel otra vez está en ruinas. Solamente usted puede imagínese esas películas apocalípticas. Se puede imaginar cuando en esas películas nos muestra que cae un meteorito y las ciudades quedan quemadas y abandonadas. Bueno, así estaba Israel en ese momento. Mire lo que dice Nehemías, capítulo 1, verso 3. Dice la Biblia que Nehemías estaba en el exilio, le iba muy bien, había llegado a pesar de todo, había llegado a tener un puesto alto en su exilio. Pero él viene y pregunta cómo está la condición de los israelitas en Israel. Y la persona que le da la noticia le dice, mire, estamos mal. Los que quedaron en Israel, el remanente, los que quedaron de la cautividad, dice, en la provincia, están, y énfasis en esta palabra, en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén, dice, derribado, y sus puertas, como dice, quemadas a fuego. Y mire qué interesante esto. Por ejemplo, Noemí se fue de un país que estaba en desgracia a un país que estaba bien, y ahí encontró más desgracia. Pero Nehemías estaba en un país donde todo estaba bien y se fue a un país que estaba en desgracia y ahí encontró la bendición de Dios. Pero yo le voy a decir por qué Nehemías pudo encontrar la bendición de Dios en un país que todo estaba mal. Es por lo siguiente. Vamos a ver en el verso 4 lo que dice. Cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté, dice, ¿y qué hizo? Y lloré. Él era humano, el humano llora cuando está en esas condiciones. Y dice que él comienza a llorar y dice, e hice duelos por algunos días. Hay personas que perpetúan para toda la vida sus duelos. Quedan devastados por un divorcio para el resto de su vida. Permiten que la pérdida de un negocio los acabe y los deprima para el resto de su vida. Viene una enfermedad en la familia y quedan arruinados emocionalmente para el resto de su vida y no se levantan. Pero la Biblia dice que Nehemías, dice, se sentó, lloró, hizo su duelo, pero después se levantó. ¿Y se levantó a hacer qué? Se levantó a orar. Y dice la Biblia, y ayuné y oré, dice, delante del Dios de los cielos. Hágase una pregunta. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a orar y ayunar para que Dios lo libre de la condición en que quizás está enfrentando? ¿Cuánto tiempo real le dedicó a esto? Muchas veces nosotros nos dedicamos a quejarnos y usamos nuestra boca para quejarnos y llorar. ¿Y sabe qué? Si uno se quiere levantar de un periodo malo en la vida, un periodo difícil, uno tiene que ponerle límites a sus duelos, a su llanto, a su dolor y levantarse. En una ocasión Dios reprendió a un profeta de los mejores que Dios ha tenido en Israel. Él se llamaba Samuel. Y Samuel sentía que él esto es lo que yo me imagino, realmente la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que él sentía una especie de fracaso, porque el rey que él había puesto allí, que era Saúl, y un hombre que él amaba mucho, había sido desechado por Dios.
Y eso a Samuel lo afectó en sus emociones terriblemente, porque dice la Biblia que Samuel lloraba por este hombre todo el tiempo. Y una cosa es que alguien le diga a usted, mire, ya pare de llorar por eso. Pero es otra cosa que Dios le diga, pare de llorar por eso. O sea, ya le dice el Señor, ya deje de llorar por ese hombre. Yo lo deseché y me he buscado otro mejor para cumplir mis propósitos. Pero Dios manda a Samuel a que pare ya de estarse lamentando. Y tiene que llegar un momento en la vida donde nosotros paremos y ya dejemos a un lado eso y decir ya. Y levantarnos y orar y creer que Dios nos va a restaurar. ¿Cuántos dicen amén a eso? En esta misma historia encuentro la cuarta cosa que nosotros tenemos que hacer cuando hemos llegado, tocado fondo en cualquier circunstancia que tenemos en la vida. Y es aprender a disciplinarnos a la administración correcta de lo que sale de nuestra boca. Muchas veces no dimensionamos el poder que hay en las palabras. La Biblia dice, la vida y la muerte dependen de la lengua, lo que uno habla. Muchas veces nos enfermamos y decimos, ahora sí, me llegó, con esto me voy a morir. De repente tuvimos que vivir un fracaso económico y lo que decimos es, ya quedé en la ruina. Y no miramos hacia el futuro con esperanza, mucho menos que declaramos palabra de fe. Y en estos momentos, más que en cualquier momento en la vida, es cuando uno tiene que ser disciplinado en lo que sale de la boca. Y como dice mi suegro, si lo que usted va a decir no es mejor que el silencio, es mejor quedarse callado. En estos tiempos, en estos momentos, lo mejor es monitorear lo que uno está hablando. Y Nehemías hace algo muy importante que hace de que él obtenga la victoria en medio de un tiempo tan difícil. Leamos lo que dice Nehemías 2, verso 19. Dice así, él llega, Dios le da el favor, el rey le provee todo lo que necesita para construir la ciudad. Y cuando él llega, lo primero que se encuentra ahí son a 3 personas que están como colocadas por el diablo para desanimar otra vez a Nehemías. Así como va a haber gente en su vida que, créamelo, no es que estén endemoniadas, sino que son usadas para desanimarlo a usted. Y dice la Biblia que Nehemías llega y comienza a preparar la construcción del muro, de la ruina. Y entonces escuchan la noticia, uno que se llamaba Sanballat, otro que se llamaba Tobías y otro que se llamaba Gesem. Y dice que cuando estos 3 hombres miran de que Nehemías está haciendo algo por levantar su vida, por sacar a la gente de la desgracia, dice de que estos comienzan a burlarse. ¡Ja! ¿Qué es lo que van a hacer? Cuando usted mira esa palabra que dice escarnio en la Biblia, significa burla, pero no es una burla como quien se burla de algo natural, es una burla maliciosa. Es esa burla que se alegra del mal y que duda de que usted pueda hacer algo bueno otra vez con su vida. Y estos hombres comenzaron, ¡ay! Que van a poder levantar ese muro. Si esto lo que quieren y le dan otro tono, otra intención a la acción de Nehemías. Lo que estos quieren es rebelarse contra el rey. La mayoría de las personas en este momento, cuando encuentran a esos personajes en su vida, la mayoría de la gente sabe lo que hace, dice, tiene razón, ¿yo qué voy a estar intentando esto otra vez? ¿Qué voy a estar intentando levantarme? Si ya fracasé una vez, ¿para qué voy a seguir intentando? Pero Nehemías decide hacer algo que no es normal. Y Nehemías toma otra actitud diferente. Cuando escucha lo que estos 3 hombres están diciendo, dice que los escucha y mire cuál fue la respuesta. Dice, en verso 20, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, diga conmigo, el Dios de los cielos, Él
nos prosperará, dice. Y nosotros, sus siervos, que dice, nos levantaremos y qué más. Y edificaremos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Amén. Esa es la actitud. Esa es la actitud. A él le estaban diciendo, van a fracasar, estos son los que están revelando, pero él sabe que a mí no me importa lo que usted diga. Bla, 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 bla. Como hace poco una niña en las Naciones Unidas, del discurso del bla, 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 bla. Así yo me imagino a Nehemías, puro bla, bla, bla. Aquí lo que cuenta es lo que Dios va a hacer conmigo. Ellos pueden decir todo lo que quieran, reírse todo lo que quieran, pero lo importante es lo que Dios va a hacer conmigo, lo que yo declaro que Dios va a hacer en mi vida. Y Nehemías dice, qué es lo que a mí me espera? Yo me voy a levantar, Dios nos va a prosperar y nosotros, dice, vamos a edificar y nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. Y esa debe ser su actitud también. Esa debe ser la declaración de lo que sale de su boca cuando está en tiempos malos. Hay un verso en las Escrituras que desde que tengo 15 años, cada vez que el diablo me saca tarjeta roja, como quien dice, hasta aquí se terminó su juego, yo saco también mi tarjeta para recordarles lo que dice Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va, dice la Biblia, en aumento hasta que el día es perfecto. Cada vez que a usted le vengan a decir, usted quedó aquí, usted ya no puede más, usted tiene que sacar sus tarjetas y decir y declarar lo que la Biblia dice. Y en vez de decir, sí, aquí ya no hay más para dónde agarrar, ahora sí, ya me quedé, qué sé yo. Usted sacar la palabra de Dios y declararle, decir, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Y si usted está enfermo, declarar, viviré y no moriré y contaré las obras de Jehová. Y si usted está pasando por una desgracia económica, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice las Escrituras, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Gloria a Dios. Cuatro cosas entonces, no se le olvide a partir de aquí. Yo no sé cuándo es el tiempo en que una desgracia puede tocar su vida. Yo ya he tenido algunas en mi vida que no esperaba y me llegaron. Pero uno nunca sabe, como le dije al principio del mensaje, no sé si lo dije aquí o en las otras reuniones, hay cosas malas que también le pasan a la gente buena. ¿Pero qué va a hacer usted? ¿Echarse a morir? ¿Quedarse allí y no hacer nada? Número 2, dele su mejor cara a la vida. No importa en qué situación esté, levántese, báñese, vístase, dele la mejor cara a la vida. Número 3, ore y ponga manos en acción. Y número 4, declare palabra de fe sobre su vida. Si usted hace eso, amados hermanos, caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra, mas a usted no llegará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén.